Volvemos a la mesa de este miércoles 3 de abril de 2019. Seguimos con Odenir Certú, Fernando Escriña, Edgardo Rubianes y Guillermo Fossati. Otro tema político de estas horas. Vamos al Parlamento. La Cámara de Representantes rechazó ayer, por falta de mérito, la creación de una comisión investigadora sobre la gestión del Ministerio de Desarrollo Social desde marzo de 2010 a la fecha. Esa comisión era impulsada por el diputado nacionalista Martín Lema, quien presentó un informe en el que denuncia que el MIDES dejó de ser un instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales para convertirse en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener sus programas bajo un manto de secretismo. Lema pedía que se investigara varios gastos observados por el Tribunal de Cuentas, entre ellos, por ejemplo, la contratación de una ONG creada para abrir una radio comunitaria a la que se le terminó otorgando la gestión de un refugio para personas en situación de calle, esto en la ciudad de San José. ¿Qué se contestaba desde el Frente Amplio? Que el MIDES tomó en consideración las observaciones del Tribunal de Cuentas en ese y en otros casos y que ha corregido las situaciones cuando lo ameritaba. Además, se afirmó que cuando el MIDES ha reiterado los gastos, lo hace amparado en la Constitución. El oficialismo señaló además que desde la creación de la cartera existe una dirección de evaluación y monitoreo que ha elaborado en el entorno de 80 informes de evaluación sobre los programas y planes que ofrece el MIDES. En base a ese informe fue que se rechazó la comisión investigadora, para lo cual el Frente Amplio contó con el voto de Darío Pérez. Estaba en duda ese voto, el del diputado rebelde de Maldonado. Finalmente se plegó a la postura del Frente Amplio, lo que hizo que el intento de la oposición quedara por el camino. Bueno, yo en realidad no creo que Darío Pérez estaba en duda con respecto al tema de fondo, es decir, la suficiente evidencia y razón que fundamente y justifique la instalación de una comisión investigadora. Lo que pasa es que la dinámica política tiene lo suyo y bueno, y terminó accediendo a apoyar para bloquear la posibilidad de la comisión investigadora. A mí lo que me preocupa es este concepto de que una mayoría parlamentaria propia por parte del gobierno limite una acción fundamental del Parlamento, que es el control de la acción del Ejecutivo. Porque esa es la realidad. Es decir, decía yo hace un rato, en cierta medida podría entenderse que se convierte en una herramienta exclusiva de las mayorías parlamentarias, porque ahí no tienen tanto se aprueban o se desaprueban en función de la cantidad de apoyo parlamentario apoyo de parlamentarios que tenga. Si tú tenés una causa que lo justifique pero no tenés los votos, es una especie de acción estéril que llevan adelante inconducente, bastante frustrante por otra parte, y que me parece que debería corregirse, casi entenderla como un derecho de las minorías parlamentarias y no de las mayorías parlamentarias. ¿Por qué? Porque en definitiva está bloqueando una acción que es fundamental, que es la del control que tiene que ejercer el Parlamento, ¿no? Edgardo. Sí, yo le decía, lo veníamos conversando No vale conversar los temas durante la pausa, vale, porque filosóficamente estoy de acuerdo, la discusión se va gastando entre ustedes y el oyente no se entera. Claro, estoy de acuerdo filosóficamente con eso. Yo estoy de acuerdo con la existencia de las comisiones investigadoras y también que sea un derecho de la minoría. Lo que Fernando planteaba un comentario en esto que supongo que ahora lo explicitará. Esto es buenísimo. Ya conoce los argumentos y los van quemando. Estuvimos ensayando en el corte. Claro. Pero vamos, lo que tenemos que reformar el reglamento de las tertulias. Prohibido hablar del tema que viene durante la pausa previa. Lo que me parece que hay una realidad distinta que estando de acuerdo con lo que plantea Fossati, es la situación vinculada a las instancias electorales y a los tiempos en los cuales se puede trabajar. Una comisión investigadora ahora es evidente que no va a tener los resultados, va a ser dentro de varios meses. Quizás si hay resultados después de las elecciones. O sea, entonces, de ese punto de vista, el objetivo central que puede ser una comisión investigadora, que es ya sea tanto controlar el proceso, a un proceso institucional que se haya dado en alguna de las instituciones del Estado, por ejemplo, o que permite incluso modificar los errores que se pueden estar cometiendo, no se podrían cumplir.
el diputado tiene, o sea, en las valoraciones de la comisión sobre promover o aprobar una comisión investigadora se plantean aspectos, muchos que tienen que ver con desacuerdos con la política social desarrollada por el ministerio. Eso, como planteo, es válido, pero digamos, la política social está determinada por un ministerio que es el que forma parte de un gobierno electo. Entonces, la discusión de esa puede ser válida, pero son niveles distintos de cuestionamiento. Lo que importa, los propios actores de gobierno la descalifican el accionar de las políticas sociales. Mujica la consideró que los planes sociales han fracasado. Lo que Mujica dijo, que también se repite, Mujica, refiriéndose al tema de la seguridad, planteó que el resultado en torno a la seguridad, que partía de la base de cambiando la política social se iban a resolver los temas de seguridad, no ocurrieron, demostrando que ese lineamiento de razonamiento no funcionó. Cosa evidente hace 15 años. Bueno, será evidente hace 15 años, pero es lo que dijo. Él nunca dijo que las políticas sociales fracasaron. Lo que dijo, en todo caso, fracasado en relación a generar los cambios en la seguridad que estaban planteados. Que ese razonamiento puede ser compartido por muchos más. Después cuando me toque turno te hago un comentario de lo que dijo Vergara con respecto a las políticas sociales. Yo creo que esto tiene varias puntas. Lo que decía Guillermo sobre que debería ser un derecho de las minorías es un tema a estudiar, porque también eso podría llegar a posibilitar un ejercicio desgastante de comisiones investigadoras. Con un número razonable de apoyo, ¿no? Está bien. Digo, pero en realidad acá la anomalía es que haya mayoría parlamentaria del partido de gobierno, cosa que no es usual, y la Constitución no está pensada para funcionar en ese régimen. Eso es una consecuencia de una decisión electoral de la ciudadanía que trae aparejados una serie de problemas, entre ellas la dificultad para el contralor por parte del legislativo. Digo, históricamente siempre se ha funcionado con gobiernos que tenían que hacer alianzas y negociar. Pero esas alianzas de gobierno podían bloquear investigadoras perfectamente bien. Claro, pero tenés que hacer la alianza. No es el hecho de que el gobierno por sí mismo impide que se investigue. Es decir, tenían que conformar algún tipo de mayoría que también podían conformarse en sentido inverso, es decir, para promover la investigadora, cosa que es bastante fácil. Sí, la disciplina es distinta cuando es un... Claro, pero digo, tú tenés tres o cuatro partidos que tienen dividido al Parlamento en 3 o 4 fracciones importantes y alguna chicuela por ahí, y ninguna tiene la mayoría. Bueno, se generan juegos y cosas que de pronto podrías argumentar mayorías especiales para determinados asuntos, ¿no? Que entonces te aseguras que necesite ir más allá de una mayoría. Claro, pero tiene que ser tal que... Es un tema de estudio. Digo, lo que estoy diciendo que, ojo con reformar a veces mecanismos institucionales en base a problemas coyunturales, porque después mañana cambias la cosa y resulta que cualquier partido con cierto número de diputados puede vivir creando comisiones investigadoras inútiles. Eso es una cosa... Pensando en lo institucional, son cosas que hay que... Yo tampoco lo tengo claro. Estoy de acuerdo que tenemos un problema. Ahora, el problema es otro, ¿no? Es que, además, el gobierno bloquee sistemáticamente comisiones investigadoras es alarmante, ¿no? Es decir, porque cualquiera... Es decir, si tú dijeras, tenemos un éxito rotundo en las políticas sociales, pero... La de ACE no lo bloqueó. Pero otras sí, no es la primera vez que bloquea comisiones investigadoras, ¿no? La de Venezuela, por ejemplo, bueno, cosas de ese tipo. Me parece que hay un problema de cómo se maneja este tema por parte del gobierno. Es decir, usando una circunstancia excepcional históricamente, que es la de tener la mayoría parlamentaria, la usa para el uso bloquear no lo puede convertir en abuso. No. Y el último problema, yo lo quería decir, que es que además me preocupa que lo que se vaya a investigar sean irregularidades en el funcionamiento, cuando el concepto mismo de las políticas sociales que aplica el MIDES, yo diría el concepto mismo con el que está construido el MIDES, una suerte de Ministerio de la Caridad Social, de la Caridad Pública y la diversidad sexual, porque son los dos temas a los cuales se dedica, y no a una política de verdadera inclusión social. Nunca lo encararon así. Ese es el problema que a mí ameritaría discutir a fondo. No se va a discutir, no se va a discutir viendo si el fondo tal fue destinado a lo que se decía o si alguno se llevó. Tú tenés dos planos, es decir, una auditoría para controlar el funcionamiento del gasto, pero también tenés evaluaciones externas para ver la eficacia de los programas. Yo lo que digo es que a tantos años de creado el MIDES sería hora de evaluar cuál es su función, porque yo creo que si hablamos de desarrollo social, es un fracaso rotundo, ¿no? Fernando, no te han dejado hablar. No me han dejado hablar.
tres cosas. La primera, el argumento que estamos en el año electoral podría ser de recibo, pero si uno analiza la historia de lo que ha sido el Frente Amplio en el gobierno nacional y en los casi 30 años que lleva en el gobierno departamental, ha habido una sistemática oposición a las comisiones investigadoras. Quiere decir que ese argumento parece no consistente, por lo menos, sí con la coyuntura, pero no con los antecedentes. Segundo, las políticas del MIDES, que son cuestionables y que han sido cuestionadas incluso hasta por Mujica, desde el punto de vista que decía Gardo, también comprendo que no pueden ser objeto de una comisión investigadora en el sentido que está concebida. Sí puede ser objeto, por ejemplo, de una interpelación, para lo cual hay sí mayorías. En cuanto a las irregularidades, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social tiene, yo creo que un récord en materia de observaciones del Tribunal de Cuentas, que no quiere decir necesariamente ilícitos, ¿verdad? Pero sí son apartamientos del ordenamiento jurídico en materia de ordenamiento del gasto. Irregular. Pero sí, no es acorde a derecho. ¿Qué pasa? Se han reiterado esos gastos. Pero el punto está también en que creo que ha llegado el momento de analizar ese tipo de observaciones del Tribunal de Cuentas, porque no son todas iguales. Es decir, no es lo mismo observar a un organismo del Estado porque un contrato tiene principio de ejecución, simplemente porque empezó a trabajar el funcionario un primero y el contrato se firmó un 4 de un mes. Eso es una cosa menor. Lo que sí debería empezar la legislación, y esto no es responsabilidad del tribunal, sino del legislativo, de empezar a discriminar la importancia de las observaciones, porque si no pasa a ser un trámite más, que se reitera el gasto, se comunica a la asamblea como incluso han reconocido los propios legisladores, no tienen tiempo material de estudiar todas las observaciones, que además no son solo del gobierno central, son también del gobierno departamental. Creo que ahí hay un camino a explorar, pero sin duda el MIDES tiene un manto de misterio con todas las ONGs y con una serie de prácticas que por lo menos a mí me dejan dudas, ya no de la eficacia de las políticas, muchas de ellas creo que no lamentablemente hay que redireccionarlas, pero sí en cuanto a la estructura de ONGs que en fin, que han aparecido, y que eso es una cosa a analizar. Un comentario final, si me permitís, Emiliano. Yo decía hace un rato lo que decía Vergara, para salirnos del tema de que Mujica lo pudo haber dicho específicamente, y comparto, muy vinculado al tema de la seguridad. Dice Mario Vergara en una entrevista en el semanario Crónicas de diciembre del 2018, hablando de las políticas sociales y del MIDES: hay descoordinación, hay falta de enfoques en la identificación de los problemas, hay más de 600 programas sociales en el Estado uruguayo. Obviamente es imposible coordinarlos, evitar que se pisen unos con otros, y ahí hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Entonces, más allá de reivindicar lo hecho, hay cosas pendientes y cosas que no estamos haciendo bien. Completamente de acuerdo con lo que dice Vergara. El tema de la gobernanza, como se dice en términos cientistas, políticos y sociales, de las políticas es un aspecto clave, y la falta de articulación de los ámbitos, los programas, los niveles, los roles ejecutivos y instrumentales es un problema global. Yo eso lo comparto, pero eso es una discusión de la política que yo comparto con Onir. Discutamos la política social, cuál debe ser. Acá, por ejemplo, recuerdo una cosa interesante que planteó el asesor en este tema de la calle y futuro ministro del MIDES, si llegara a ganar la alianza blanco-colorada. Pablo Bartol, ex director de decía que hay muchos programas que él estaría de acuerdo en mantenerlos, reduciéndolos. Y, bueno, eso es una visión. Pero hay una cosa grave, que es la falta de noción de institucionalidad. Casi todas las cosas que hace, casi todos los programas del MIDES tienen una institución del Estado prevista para cubrirlo. Es decir, tenés el área educativa, tenés la previsión social, tenés el INAU. Es decir, casi todo lo que hace el INAU, en vez de trabajar para el fortalecimiento, para que la institucionalidad encargada de esas áreas funcione bien, lo que se hace es sustituirla con una serie de programas, esos 600 programas. Olvidan la importancia de la acción multisectorial. Claro, no sustituir, pero no solo articular. Eso. No es sustituir, ni sustituir,
ni generar, o sea, la necesidad de articular, porque aunque esté hecho, coordinación. Pero el MIDES termina sustituyendo, porque crea programas adventicios para hacer tareas que deben cumplir el sistema educativo, el sistema de organización social. Aunque las crees con buenas intenciones, después se forma una chacra burocrática. Claro, y después no lo puedes tocar. Ya son las 10 y 18 minutos. Me dejó así alerta Ovenir con el término adventicio que utilizó. Acabo de ir a la Real Academia. Extraño o que sobreviene a diferencia de lo natural y propio. ¿Eso fue lo que quisiste decir? Son programas adventicios. Pegadas con saliva frente a una institucionalidad que sí existe y que debería cumplir esa función. Otra forma, pero en este caso en la biología, dicho de un órgano o parte de un animal o de un vegetal que se desarrolla en lugar distinto del habitual. Exactamente eso. Ese es el sentido. Muy fina la crítica de Ovenir. A propósito del tema que discutíamos en el primer segmento de la mesa de hoy, nos advierten que está circulando lo que sería el texto de la carta de renuncia del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, un texto en el que Menéndez dejaría claro cómo fue el asunto del manejo de las actas de los tribunales de honor. Es interesante, vamos a chequear esta información porque la versión que a mí me llega de esa carta claramente está incompleta, le falta algún párrafo, en fin, vamos a trabajar sobre esto y volvemos sobre el asunto dentro de un rato.